Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero, soy uno de los abogados aquí en la oficina de Patrick Cordero. Hola, buenas tardes, yo soy Miriam. Sí, somos aquí en la oficina de Patrick Cordero, hablando del tema de bancarrota, de bienes raíces, foreclosure, todo eso para informarse a usted, los beneficios, a veces los negativos del proceso de bancarrota, no va a ser bancarrota o si tiene que ser bancarrota al final del día. Primero vamos a hablar antes de ser bancarrota, cuando sabes que es el momento que sí tienes que hablar con un abogado, en el momento si bancarrota es una opción para usted. Entonces, primero vamos a hablar en qué momento, a qué llegar a ese punto de ser bancarrota y qué son los requisitos para ser bancarrota. Entonces, obviamente, para ser bancarrota, para contemplar bancarrota, tiene que tener deudas con acreedores. Esos acreedores pueden venir en varias formas. Pueden venir en tarjetas de crédito, pueden venir en líneas de crédito, pueden ser deudas medical, puede ser préstamos personales. Cualquier deuda que tú puedes pensar es una razón para ser bancarrota. Pero hablando porque hay dos tipos de deudas aseguradas y deudas no aseguradas. Deudas aseguradas son deudas que son contra un bien, un colateral. Y es más fácil hablar de ejemplos de deudas aseguradas. Entonces, una deuda asegurada puede ser su carro, si estás financiando un carro, puede ser su casa, si tienes una hipoteca, puede ser a veces estás financiando joyas. Esos son deudas, por ejemplo, si tú no pagas esa deuda, si tú no pagas esa cuenta, si tú no pagas su carro, ellos pueden ir y reposer su carro. Si tú no pagas su casa, si no pagas la hipoteca, puede ser un foreclosure de la casa, porque las deudas son junto o contra ese bien colateral. En el contrario, los deudas no aseguradas son deudas tarjetas de crédito, deudas medical. Si tú no pagas tu tarjeta de crédito, no pueden ir y reposer su carro, o no pueden ir a hacer un foreclosure de la casa, porque no tienen ninguna relación. Pero cualquier de esos tipos de deudas aseguradas y deudas no aseguradas, es una razón. Si estás atrasado y no lo puedes pagarlo, es una razón para ser bancarrota. Entonces, obviamente, si tienes pagos mensuales de una tarjeta de crédito y tú estás al día y no debes nada, obviamente tienes deudas, pero no es necesario para ser bancarrota. Bancarrota ya es el momento cuando los deudas ya son tan altos que tú no puedes pagar sus pagos mensuales de sus necesidades, que es pagar su luz, su comida, ropa, electricidad, renta. Entonces, después de pagar todo eso, tiene que pagar sus deudas. Y en el mayor del tiempo, no alcanza para pagar deudas. Y ya cuando tú sabes que no alcanza para pagar sus deudas, que al final del día solamente estás pagando los pagos mínimos de tarjeta de crédito, y cuando estás haciendo eso, solamente estás pagando los intereses y realmente esa deuda nunca va a eliminar. Ya cuando tú sabes que no puedes pagar sus necesidades y encima pagar sus deudas, ahí es un momento que tú sabes que tienes que ser bancarrota, o es un momento que tienes que saber que tienes que tomar acción con sus acreedores. Porque cuando tienes deudas, bancarrota no es la primera opción realmente. Hay varias opciones. Tú puedes tratar de hablar con el acreedor, tratar de llegar a un plan de pago, un acuerdo, tratar de usar otras compañías. Pero muchas personas eso es muy difícil. Si tú debes 1,000 a 10 acreedores, es muy diferente de deber 10,000 a un acreedor. Entonces, en esa situación, a veces es beneficio ser bancarrota, a veces el beneficio es hacer una negociación sobre esa deuda. Pero la primera cosa es sentarse con un papel, escribir sus ingresos, escribir sus gastos y mirar al final del día lo que sobra. Y en esa tabla, eso va a calcular si ahí cuando tienes que tomar acción. Porque si debes 10,000 de acreedores hoy en día, por algunas personas es mucho, algunos no es mucho, pero haciendo los pagos mínimos, ahí es cuando tú sabes que esa deuda va a seguir acumulando interés. Y realmente al final del día, tú nunca vas a pagar esa deuda. Si tú miras en el statement los extractos de los tarjetas de crédito que te mandan mensual, hay un cuadro que tiene que decir, diciendo que si tú pagas los pagos minimal, vas a pagar esa deuda en
X años. Y normal, los estados de cuenta que miramos, vas a pagar esa deuda en 10, 15, 20 años, que realmente vas a pagar esa deuda por toda su vida. Entonces, eso primero hablando de los temas de los temas de acreedores, los tipos de acreedores. Y Miriam va a hablar un poquito más ya cuando se tiene que hacer bancarrota, qué tiene que hacer, si tienes que ir al corte, hablar con un abogado o lo que sea. Hola, buenas tardes. Sí, como decía Sean, muchas personas tienen que hacer bancarrota por diferentes razones y el beneficio de bancarrota es un gran beneficio, pero hay ciertos documentos que sí se tiene que presentar en un caso y puede ser muy intimidante para una persona considerando bancarrota porque en sí bancarrota es un proceso legal. Entonces, bancarrota, primeramente cuando ya se determina qué tipo de bancarrota usted cualifica, si es para un 7 o 13, y hablaremos un poco más después del corte comercial sobre los diferentes tipos de bancarrota. Cuando ya se presenta un caso de bancarrota, es un proceso que requiere muchos documentos. No importa qué tipo de bancarrota se presente, si sea 13 o 7, hay ciertos documentos que se tienen que presentar para que la corte determine que la información que se puso en la petición de la bancarrota es correcta. Se tiene que presentar documentos, por ejemplo, sobre la persona, copia de tarjeta de Social Security, copia de su licencia, para verificar la identidad de la persona haciendo la bancarrota, información sobre sus bienes, por ejemplo, si tiene carro, el título o el payoff de su carro, registración de su carro, copias de seguro, si usted tiene una propiedad, por ejemplo, el valor de su propiedad, un estado de cuenta de su propiedad, información sobre los gastos, si usted tiene, por ejemplo, copias del último bill que le llegó sobre los gastos que tiene, para que nosotros podamos poner esa información en su petición. También, por ejemplo, valorización de sus propiedades, si tiene carro, si tiene cuentas de banco, los taxes, muy importante, esos también se tiene que presentar a la corte. Ahora, toda esta información para las personas que estén viendo el programa, no quiero que se pongan nerviosos o digan, oh my God, ¿cómo voy a acumular todos esos documentos? Porque la realidad es que no todo el mundo tiene todos esos documentos muy organizados. En nuestra oficina nosotros tenemos un proceso donde cuando ya determinamos que la persona va a hacer bancarrota, un proceso donde en nuestra oficina una paralegal, un asistente legal le ayuda al cliente a obtener esos documentos. Esas copias se hacen en la oficina, donde a usted le damos lista de ciertos documentos que tenemos que usar para preparar esa petición. Ya cuando esos documentos estén listos, cuando tengamos toda la información necesaria para presentar la petición, esos documentos se usan no solamente para poner la información en la petición, pero también se entregan a la fiscal que tiene que revisar y verificar esa información que se presentó a la corte. Después de aproximadamente como 3 semanas de presentar un caso en corte, hay lo que se llama Meeting of Creditors 341. Eso es una cita de acreedores. En sí, los acreedores pueden ir a esa cita, hacer preguntas a los clientes, pero realmente eso no es típico. La idea de esta cita o el propósito de esa cita es verificar la identificación de la persona que presentó la bancarrota. Van a revisar su licencia para verificar que usted es la persona que firmó los documentos. Van a verificar su social, van a verificar tal vez su dirección de trabajo, su dirección de propiedad. Y le hacen preguntas muy básicas. Por ejemplo, si usted ha transferido, regalado alguna propiedad en el último año, si usted tiene derecho de alguna herencia, de demandar a alguien para algún dinero, la razón por qué hizo bancarrota. Y estas preguntas son típicamente sí, no, no hay una respuesta mala, no hay respuesta buena, es simplemente lo que se presentó en la petición. Ahora, para el proceso de estas preguntas, es un proceso muy rápido, se demora 5 minutos, no hay que súper prepararse para esto. Pero sí, un abogado de nuestra oficina está con usted vía Zoom o en persona para
que le explique el proceso de esas preguntas. Pero a mí no me gusta, honestamente, hablar tanto de esto porque los clientes se ponen nerviosos y la realidad es que ese proceso es muy rutino y demora 5 minutos. No hay ninguna otra corte que tengan que presentarse, no hay un tribunal que tengan que ir. Ese es el único proceso que ustedes tienen que atender. El capítulo 13, como abogados, nosotros vamos a la corte una vez al mes para que entreguemos documentos y que su caso se apruebe. Pero eso no, ustedes no tienen que atender a esa cita. La única cita que tuvieran que atender es la 341 cita de acreedores. Después del corte comercial, nosotros vamos a hablar un poco más de los diferentes capítulos de bancarrota y cómo diferencian los dos. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes. Gracias por regresar conmigo. Miriam Marenco. Sí, Sean Cordero. Estamos aquí para hablar un poco de el gran tema de bancarrota. Ahora quiero clarificar una diferencia entre el capítulo 7 y 13 de una bancarrota, que son las bancarrotas que se hacen para el consumidor, para la persona que quiere eliminar sus deudas. Realmente la gran diferencia entre los dos es que capítulo 7 es lo que se llama liquidación, una liquidación de bienes. Capítulo 13 es más una reorganización de deudas. En sí, en un capítulo 7 típicamente no hay ningún pago que se tienen que hacer a sus deudas y el capítulo 13 sí hay un plan de pago que usted paga mensualmente en un plan de 3 o 5 años para poder eliminar sus deudas. Realmente las cosas que vamos a mirar para determinar si tiene que pagar o no es el ingreso de la persona y los gastos que tiene en el hogar para determinar el ingreso disponible que usted tiene para pagar sus deudas. Vamos a mirar si tiene propiedades y eso incluye si tiene casa, carro, yate, bote, jet ski, dinero en cuentas de bancos afuera de los Estados Unidos, propiedades e inversiones para determinar si usted tiene un valor. Vamos a mirar qué ha pasado en su vida los últimos 2 a 4 años. Si ha vendido alguna propiedad, transferido, regalado, para determinar qué valor posiblemente tenga eso. Y vamos a mirar el cuánto deuda usted tiene. Esos factores van a determinar si cualificaría para un 13 o un 7. Pero la realidad es que los dos tipos de bancarrota van a eliminar deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas, deudas de reposición de carro, foreclosures, todo eso. Y los dos bancarrota es un gran beneficio. Nosotros siempre, cuando los clientes vienen por primera vez, hablan de, porque mi primo me dijo eso, mi vecino me dijo esto, y esto es de la bancarrota, y hay mucha mal información, especialmente en el internet, especialmente cuando uno habla con una amistad, de qué es lo que pasa con una bancarrota. Y eso, de esos temas, de esas opiniones que hay de bancarrota, hablará un poco más Sean.
Sí, entonces vamos a hablar un poquito de las preguntas más comunes en la oficina cuando pasen en la primera cita o la primera consulta, para que todos que saben, si pasen por la oficina de Patrick Cordero, la primera cita va a ser con Patrick, él va a hacer una evaluación de su caso, es la consulta, también la consulta es gratis, que en muchos bufetes de abogados ellos se corren por la primera consulta, pero con Patrick Cordero es gratis. Entonces, una de las preguntas más comunes es por personas que se han casado o casada. Entonces, en esas situaciones, la pregunta es si están casados, ok, si los dos tienen que presentar el caso de bancarrota. Y la pregunta simple es no. Si estás casado, uno de los parejas, el esposo o la esposa, cualquier de los dos pueden ser bancarrota, solo, juntos o separados. Pero vamos a hablar de un ejemplo, porque eso pasó ayer. Entonces, una persona que estaba casada, casado, ellos presentaron un caso de bancarrota y solamente el esposo presentó el caso de bancarrota. Entonces, ¿por qué ese ejemplo es muy importante? Es porque cuando una persona hace bancarrota, solamente la persona que presenta o declara esa bancarrota va a recibir el beneficio de eliminar todas las deudas o al final del caso, el discharge. El discharge es el documento que tú recibes al final de la bancarrota diciendo que ya eliminaste todas sus deudas y ya terminaste con el proceso de bancarrota. Entonces ya consigues ese discharge, eso significa que eliminaste toda su responsabilidad. Pero con deudas que son con parejas o por personas que están casadas, la persona, en esos ejemplos, la persona que hizo bancarrota solamente va a recibir el beneficio. Pero en esas situaciones, en muchas situaciones, esas deudas son en común entre la esposa y la esposa. Entonces, si el esposo hizo bancarrota en un capítulo 7, a donde no tiene que pagar nada, la esposa sigue responsable por la deuda, porque los dos son 100% responsables. Entonces, si las deudas son en común y solamente un pareja hace bancarrota, esa persona, ese individual, solamente va a recibir el beneficio de la bancarrota. La otra persona, aunque no hizo bancarrota, está en común la deuda, ellos van a seguir responsables por la deuda. Entonces, es muy importante a quién son debajo de esas deudas. A veces es tú es tu pareja, a veces es tú y tu negocio, y cada persona es una persona completamente diferente, porque un negocio es completamente diferente de usted personalmente. A veces cuando tú vas a firmar por un contrato por un negocio o por firmar por una deuda, el negocio tiene que firmar y tú firmas como un co-signer, como un guarantor, o tú firmas y tu esposa firma como un guarantor, y los dos son 100% responsables. Entonces, no solamente si una persona se bancarrota, el otro va a recibir el beneficio, los dos tienen que presentar un caso de bancarrota para recibir el beneficio, para eliminar todas las deudas. Entonces, es una pregunta muy común. La segunda pregunta más común de eso es si una bancarrota va a destruir destruir su buró de crédito o su reporte de crédito. Y para responder, no. Y realmente es el contrario. La bancarrota es para darse un limpio empieza. Es para eliminar y para borrar todas esas deudas que están afectando su buró, que están afectando negativo su buró de crédito. Entonces, la bancarrota es para empezar de nuevo, para un limpio empieza. Entonces, dicho eso, muchas personas piensan que yo voy a presentar un caso de bancarrota para eliminar todas mis deudas. Yo voy a tener un reporte de 700, 800. Entonces, no funciona así, porque también un buró de crédito, los reportes de crédito, es un reporte mes a mes. Entonces, si hace bancarrota, es para empezar de nuevo, para crear un nuevo reporte. Y ese nuevo reporte tiene que mostrar que tú estás haciendo los pagos mensuales de su carro, de la hipoteca, a veces si consigas tarjeta de crédito, mostrando su reporte, que su buena fe, que tú vas a seguir con esos pagos mensuales, mandando lo que tiene que mandar para tener un buen reporte. Entonces, eso es punto 1, para darse un limpio empieza. Sí, la bancarrota va a aparecer en su buró de crédito por algunos años, no es por toda su vida, puede ser normal, el promedio es como 6 a 7 años, pero ya a partir de esos 6 o 7 años, ya la bancarrota, la marca de bancarrota, ya se borró de su buró de crédito. Pero también va a aparecer que tú hiciste bancarrota, ya eliminaste todos sus deudas y ya recibes el discharge, a donde no aparecen otros acreedores que no están afectando su buró de crédito. Entonces, eso es una pregunta muy, muy común, preguntando, mira, yo no quiero influir o afectar mi buró de crédito.
pero 90% del tiempo ya su número, el buró de crédito es tan malo que la única manera de mejorar ese buró de crédito es para empezar de nuevo, porque la otra opción es pagar todas las deudas en completo, o que en mayor del tiempo no toda la persona tiene ese dinero. Y otra pregunta común es si tienes que, en un bancarrota, si tienes que, vas a perder todo o si no tienes que tener nada. Y realmente es el contrario. La respuesta es no. Muchas personas que pasan por la oficina, ellos tienen casas, carros, tienen un buen ingreso, tienen familiares, tienen que ayudar a todos. Entonces, la bancarrota es un beneficio. Como estaba explicando en el primer programa, para ver si tú vas a cualificar o si va a ver si bancarrota es una opción para usted, tiene que mirar todos sus ingresos y todos sus gastos. Y al final del día, si alcanza para pagar sus deudas. Y en el mayor del tiempo, obviamente no alcanza para pagar sus deudas. Entonces, como estaba diciendo, obviamente tiene que tener ingresos. Entonces, muchas personas que pasan por aquí, ellos tienen trabajo por 10, 15 años, solamente algo afectó la vida, que tienen que usar los tarjetas de crédito, usarlo un poquito más y no lo puedes pagarlo en ese mes. Entonces, hay muchas cosas que van a afectar un caso de bancarrota, pero, tú sabes, hablando de ese tema, eso es una cosa. Y otra pregunta que es muy común es si puedes presentar un caso de bancarrota 2, 3, 4 veces, o si solamente puedes hacer un bancarrota una vez. Y la respuesta es no. Hay un límite o hay un tiempo que tiene que esperar durante para presentar un nuevo caso de bancarrota. Y para hablando del término más bajito, es hacer como Miri está explicando, hay dos tipos de bancarrota. Un capítulo 13, que es un plan de pago con la corte, o un capítulo 7, que no es un plan de pago con la corte. Entonces, si haces un capítulo 13 y terminas, si quieres hacer un nuevo 13, tienes que esperar 2 años. 2 años desde cuando terminaste su caso. Entonces, si esperan 2 años, puede ser un bancarrota normal, un capítulo 13 de bancarrotas en 3 a 5 años. Entonces, a partir de esos 3 a 5 años, solamente tienes que esperar 2 años y con eso podemos hacer un nuevo caso de bancarrota. Un capítulo 7, como no es un plan de pago con la corte, hay un tiempo más largo que tienes que esperar. Entonces, si haces un capítulo 7, lo terminas y haces un nuevo capítulo 7, tienes que esperar 8 años. 8 años es el máximo que tiene que esperar para hacer un 7 a un 7, en la razón que un 7 no es un plan de pago con la corte, es un proceso que demora 2 o 3 meses y ya elimina todas sus deudas. Es un poquito más específico si es un 13 a un 7. Si quieres hacer un 13 a un 7, tienes que esperar 4 años. O si quieres hacer un 7 a un 13, tienes que esperar 6 años. Entonces, si tú no sabes cuál de bancarrota es el anterior, puedes llamar a la oficina, podemos checar por su número social para ver si ya pasaron lo suficiente tiempo desde su última bancarrota para hacer un nuevo caso de bancarrota. Y algunas opciones, ¿sabes? Podemos hacer un nuevo caso de bancarrota, un 13, en el sitio si no va a pasar ese suficiente tiempo en casos un poquito complicados que podemos hacer mostrarnos más detallado y más agresivo en la corte. Pero gracias por ver el programa de Patrick Cordero, aquí con Miriam Marenco. Vamos a hablar de próxima vez de otros temas de bancarrota. Gracias y hasta luego. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.